mí me interesa mucho porque Noelia sabe mucho de estas cosas y sé nada. yo la veo más especialista en liberalismo que yo, así que pues me interesa mucho lo que pueda decir. Sí, no, de verdad. Me había preparado una cosa, pero hoy estaba un amigo que me ha dicho, luego tú nunca miras los papeles y de verdad. Muy vamos, ¿no? Digo muchas tonterías. Pero vamos, viene a cuento de lo que has dicho. Son nada más que dos consideraciones para abrir un poco el debate. La primera de ellas tiene que ver con la insistencia de Víctor por subrayar las paradojas, con lo que él ha llamado las paradojas del liberalismo, y que has presentado como una especie de sucesión de inconsecuencias, por decirlo de alguna manera, o de contradicciones aparentes entre unos presupuestos que informan eso que llamamos una ideología, una cultura política o la teoría política liberal, y otro tipo de supuestos que serían a priori difícilmente conciliables. Esas paradojas tienen su historicidad. Esto no quiere decir que porque Locke escribía en el siglo XVII podía ser un liberal y al mismo tiempo un esclavista. Quiere decir otras cosas un poco más complicadas que tienen que ver con poder desplegar sobre el liberalismo una mirada de tipo histórico, porque el liberalismo es una cosa muy compleja y muy grande. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar el liberalismo, así el liberalismo con mayúsculas, que iba a ser el objeto en principio de mi tesis doctoral, que después yo ya vería a ver cómo reconducía o descendía o lo que fuera, que además se me obligaba a adaptarlo a España o a tratar el caso español, pero claro, tenía que empezar por el liberalismo con mayúsculas, desde una perspectiva histórica. Igual, para luego. Igual, sí, Vale, yo estuve en este luego. Pues yo recuerdo haber leído al menos dos libros, me vienen ahora a la cabeza, que eran como las grandes referencias para entender el liberalismo desde la teoría política, pero sobre todo desde la historia de la teoría política. Uno era el libro de Guido de Ruggiero y el otro era el libro de Richard Bellamy, me acuerdo. Esto es hace muchos años, pero me acuerdo. Y yo leí estos libros y pensé, pues esto del liberalismo en España no ha debido haber, porque así como viene descrito en estos libros que venían a ser una especie de manuales del buen liberal, pues yo no identificaba el liberalismo en la España del siglo XIX, que supuestamente había sido un siglo liberal, aunque con estas idas y venidas, todo lo demás, pero un siglo liberal, de implantación del liberalismo como teoría política o como ideología o cultura política hegemónica. Entonces, esto fue lo primero que me sorprendió, que me encontré, y pensé, bueno, ya entonces otra vez estoy condenada a hacer un análisis del caso español por déficit, ¿no? Que es lo que pasa siempre. A ver, ¿de qué adolece España? Pues resulta que España no tiene liberalismo. Joder, pues tal, ¿no? Esto me provoca cierta frustración. Entonces decidí incorporar el caso inglés para contrastar ambos. ¿Cómo habían respondido las élites británicas a la independencia de las 13 colonias? ¿Cómo habían respondido las élites españolas a la independencia del subcontinente americano? Que son dos procesos no simultáneos, pero consecutivos en el tiempo. Y entonces me encontré con que los liberales ingleses, que ya sabéis que el liberalismo tiene una cuna, supuestamente, que es el mundo anglosajón. De hecho, Víctor, los grandes teóricos que señala, todos los teóricos de la política señalan en esa misma dirección, pues son John Locke, y si te hubiera dejado, hubieras hecho la lista completa. El canon, el famoso canon. Bueno, pues yo no encontraba que las élites británicas respondieran desde presupuestos doctrinales puramente liberales al desafío que estaban planteando los que tú has llamado secesionistas o sediciosos, y ellos llamaban patriotas americanos. No respondían desde presupuestos doctrinales liberales. O sea, que es que yo buscaba en la historia del liberalismo, en el momento de su surgimiento, es decir, cuando aparece la política moderna, en el sentido contemporáneo, la forma moderna de hacer política, que es de la que somos herederos, y yo no encontraba liberalismo por ningún sitio, ¿no? Son las contradicciones que también atraviesan a Edmund Burke cuando tiene que responder igual al desafío americano. O sea, que el liberalismo no, a mí no me salía el liberalismo por ningún lado. Y de hecho, un poco también mi viraje profesional de la filosofía política de la historia tiene un poco que ver con eso, ¿no? Andar buscando pues que había ciertos conceptos que son conceptos muy creativos, porque la teoría política es muy creativa, que son muy útiles para depender de qué cosas, pero había otra manera de analizar la realidad, y en este caso el pasado, que era olvidándote de esos conceptos y tratando de hacer un análisis como más prospectivo. Bueno, a ver qué decían estos así llamados liberales de principios del siglo XIX sobre el mundo que les rodeaba, cómo se lo explicaban, cómo lo gestionaban, cómo trataban de resolver sus problemas.
Y bueno, pues todos esos discursos, como digo, estaban muy alejados de lo que los manuales de teoría política dicen que es el liberalismo. Entonces, la siguiente cosa que me llamó la atención es que no sabía cómo explicar lo que era el liberalismo, no sabía qué era, no sabía si era una ideología, una filosofía política, una cultura política. Después, con los años, de vuelta de todo, yo lo he llamado un mito. Para mí el liberalismo es un mito, es un trabajo teórico y práctico, político muy fuerte sobre un mito. Y sobre todo el liberalismo es una forma de hacer política que yo defino de la siguiente manera. Es posible esa forma de hacer política históricamente cuando aparece la posibilidad de constitucionalizar las monarquías o nuevos sistemas políticos que aparecen, que son básicamente las repúblicas en América del Sur y en las 13 colonias. Hay una nueva forma de hacer política entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX que irrumpe en el mundo occidental, puede venir con revolución y puede venir sin ella. Pero el proceso y el resultado siempre es el mismo: constitucionalización de las monarquías, aparición de constituciones. Eso es la política moderna. Constitucionalizar la política, es decir, darse instituciones que rigen en adelante la vida política. Instituciones que van a operar en un espacio y en un tiempo, que este teórico que a mí me gusta tanto, Partha Chatterjee, un teórico de la subalternidad, llama un espacio y un tiempo homogéneos y vacíos. O sea, frente a lo que hay antes de estos procesos de constitucionalización, que es la política del antiguo régimen, de la que tanto habéis oído hablar, y que seguramente os han contado, como lo del despotismo de los reyes y todas estas cosas que describen muy mal ese mundo, lo que hay en ese mundo es una especie de política fragmentaria, es un mundo complejo, jerarquizado, pero dentro del que en cada uno de esos espacios jerárquicos caben diferentes espacios para la negociación. O sea, es un mundo de negociación. La política antiguo-regimental es una política de negociación permanente, porque no hay constituciones a las que uno se pueda remitir para hacer política y explicarse la política. ¿Me explico? Y como no existen esas constituciones, sino que hay instituciones basadas fundamentalmente en la tradición, hay que estar negociando la tradición cada día, porque la tradición, es decir, la política es algo que se construye cada día. Tradición y política son dos conceptos no simultáneos, pero muy cercanos en el mundo antiguo regimental. Cuando ese mundo revierte, se modifica con estos procesos de constitucionalización, aparece una política nueva en la que la negociación permanente ya no está tan claro que sea necesaria, y sobre todo la negociación se dirime en otros espacios distintos que son los que dicen las constituciones, básicamente el Parlamento. Y quienes negocian son quienes dicen las constituciones que negocian, que básicamente son las élites de propietarios a los que se ha referido varias veces Víctor en su intervención, en un espacio muy concreto y muy cerrado que seguimos teniendo ahora, que es el Parlamento, porque la política es representativa, es el mundo del Parlamento representativo. Entonces, el liberalismo es eso, es todo eso, es todo eso, es todos los discursos que se generan desde principios del siglo XIX, que van integrando una especie de magma complejo que le da sentido al modo en como nosotros, occidentales, entendemos la política y operamos con ella. Y este es un mundo de exclusiones, básicamente, porque esta política de espacios y tiempos homogéneos y vacíos no entiende de algo que es vital para poder hacer posible la inclusión, que es la heterogeneidad. Eso es lo que el liberalismo no entiende, y por eso el liberalismo, por definición, es intolerante, porque no sabe gestionar la heterogeneidad, no sabe cómo comportarse con la heterogeneidad, no sabe qué hacer con ella. Imagina la política como una abstracción. Esto ¿me entendéis un poco? Entonces, lo que yo creo es que el liberalismo, sea lo que sea, tiene una fortaleza teórica extraordinaria, porque es un proceso histórico largo, es un proceso histórico muy, muy largo. Esta fortaleza teórica va acompañada todo el tiempo de un protagonismo extraordinario por parte del mercado. El mercado es el concepto central del discurso de economía que tiene el liberalismo.
Porque el liberalismo se basa en eso que llamamos una ontología, en teoría política, es decir, en una noción del sujeto que gira en torno al concepto de individuo. Individuos que se comportan en el espacio del mercado movidos por la necesidad y por el interés y hacen del mercado un lugar que permite la autorreproducción social. ¿De acuerdo? O sea, el liberalismo es este proceso histórico que va acompañado de un discurso político muy concreto en el que el mercado juega un papel fundamental, entendido básicamente del modo como acabo de describir. Entendido así, de una manera muy sencilla. Fijaos cómo este concepto de mercado, que es mítico, completamente mítico, es utópico, es irreal, habitado por individuos que, movidos por estas pulsiones, necesidades e intereses, operan, digamos, complementando sus actividades de manera que siempre éstas revierten colectivamente en un progreso constante y permanente a futuro, que al final nos lleva a esta depredación y a este, ¿no?, el quererlo todo para después, ¿no?, esta hibris extraordinaria. Es sobre eso sobre lo que se asienta el neoliberalismo, es sobre ese aspecto concreto de la cultura política del mito liberal, sobre ese aspecto concreto sobre el que se asienta el neoliberalismo. ¿Cuál es la paradoja que para mí es la madre del cordero y hacia ahí es hacia donde hay que mirar, para poder tener un discurso alternativo bajo mi punto de vista? La paradoja para mí no es tanto estas contradicciones internas del liberalismo, sino que el neoliberalismo tiene por referencia esto que ya vemos que es bastante complicado del liberalismo, pero el neoliberalismo es sobre todo de una debilidad teórica extraordinaria, y lo ha mencionado Víctor cuando antes decía, pues yo en mi lectura de Hayek menuda decepción, porque lo leí es panfletario. El neoliberalismo es panfletario. Tú coges a un teórico liberal de finales del siglo XIX y claro, es música celestial, porque además son siempre grandes escritores. Pero coges a cualquier teórico del neoliberalismo, cualquiera de estos economistas, incluso el grandísimo Hayek, y es un horror, es panfletario. Esa es la paradoja, y por eso digo, esa es la dirección en la que tenemos que mirar, porque eso es lo que hay que contraponer. O sea, se ha erigido en sentido común un discurso que lo que es creativo, pero creativo por destructivo. El neoliberalismo es lo más destructivo. Es decir, no se puede pensar el mundo de una manera más destructiva. Es destruir absolutamente todo lo precedente sin construir nada. O sea, yo pienso en los liberales de principios del XIX, por ejemplo, revolucionarios franceses o liberales templados, digamos, como un doctrinario. Y claro, son destructivos, son la leche de destructivos, ¿no? Porque son revolucionarios, incluso los doctrinarios. Pero tienen una teoría siempre que ofrecer. Vamos, es que tienen un mundo al alcance de la mano. O sea, tú lees, yo qué sé, es que hasta un Roger Collard, es que los tíos más conservadores, ¿no?, más a la derecha, tienen un mundo en la mano. Tú lees a un neoliberal y no te ofrece nada, porque lo que te ofrece es que no hay alternativa, como ha dicho Víctor, porque la alternativa es el caos y la entropía. O sea, es un discurso que resta, y que lo que sí que es que es lo que es alucinante, que quiero recoger tu sorpresa y hacer la mía, y que un poco el público nos diga si ellos son conscientes de estar tan sorprendidos. La fuerza extraordinaria que tiene y que no ofrece una alternativa, como decía hace un momento, se haya erigido en un sentido común y no seamos capaces de señalar sus debilidades. Que no podamos señalar las debilidades de una ideología que es tan pobre, porque no ofrece nada. No propone una alternativa para el mundo que vivimos, que es un mundo desastroso. Que eso sea así es posible porque el liberalismo ha tenido la deriva que ha tenido en el curso de la historia. Y bueno, esto es hacer una afirmación muy brutal, muy bizarra, muy generalista, que ya en otras sesiones pues podemos discutir más pormenorizadamente. Pero quería señalar esto, ¿no? Un poco lo de la debilidad teórica del liberalismo por contraste con la fortaleza extraordinariamente sorprendente del liberalismo, que el liberalismo es un proceso histórico dilatado en el tiempo que se vincula a lo que llamamos la política moderna, que la política moderna transcurre en tiempos, espacios homogéneos y vacíos, y que es sobre esa vacuidad y esa homogeneidad sobre la que el neoliberalismo planta los pies y se coloca en la posición que tiene ahora mismo de hegemonía incontestable. Entonces, si os parece, os paso el micrófono, que habrá palabras, ¿no? Bueno, sí, el otro día estuve.
Sí, se te ve bien lo de... Está A ver, sí, ¿no? Sí, se te ve bien. Nada, yo al principio, por un lado, manifestar mi gran admiración por el trabajo que estáis haciendo para profundizar en unos temas que pueden ser claves para poder cambiar el mundo en la dirección que a todos nos parece bien. Y entonces mi contribución es sencillamente por hacer alguna idea por si, bueno, podríais aprovecharla de alguna manera. Yo soy un leigo en esta materia y por lo tanto pues no sé si esto va a ser admisible. Yo por un lado creo que las contradicciones que hemos hablado, las paradojas dentro del liberalismo es porque quizá la medida de tiempo es escasa. Yo creo más en los grandes ciclos históricos y entonces si te sales de un tiempo reducido pues se pueden encontrar ciertas explicaciones, puede ser. Por otra parte, el liberalismo o el constitucionalismo pues ya lo encontramos en Marsilio de Padua, por ejemplo, en el siglo XIV, a principios del siglo XIV. Es decir, que ya incluso la misma idea de sistemas representativos ya son bastante antiguos. Pero yo creo que tiene que ir más lejos para poderse observar los fenómenos de este tipo. ¿Qué es lo que pasa? Luego, sobre la historia de que no somos capaces de enfrentarnos al neoliberalismo. Bueno, para mí creo que el neoliberalismo es un asunto, creo que Popper quizás sea el que más tenga que ver en este asunto, siempre en una especie de lucha de la Guerra Fría contra el bloque soviético. Por lo tanto, es montar alguna historia para poder conmover a la opinión pública en el sentido adecuado. Y ahí puede ser que se quiera hacer lo que llamabas el sentido común. Sentido común que siempre se forma. Sentido común no existe, para mí. El sentido común siempre lo forman desde fuera, de alguna manera o de otra. Después yo creo que la manera quizá de librarse de eso es mirar un poco, salirse del terreno de juego del neoliberalismo. Claro, si nos metemos en su terreno de juego nos dan de leches. Recuerdo de llevarles al nuestro. Y ahí no tienen nada que hacer. ¿Cuál es el nuestro? Bueno, pues yo creo que si hablamos históricamente, yo me podría referir, por ejemplo, al fenómeno del descubrimiento de América. Ahí hay un problema de fondo. ¿Qué es lo que se descubrió en América? Pues bueno, sociedades que no necesitaban del dinero y que vivían opulentamente, sin dinero. Entonces yo creo que con el tiempo, pues esto del dinero será una especie de fantasía del pasado. Habrá edad de hierro, edad de la piedra polimentada, edad del dinero, y no sabremos lo que hay más adelante. Pero es algo que hay que verlo como es una cosa totalmente coyuntural. Las cosas hay que verlas así. Pues claro, para eso hay que verlas con bastante, porque de momento el dinero no va a desaparecer, es evidente. Entonces, volviendo a lo de América, ¿qué había en América? Unas sociedades que no necesitaban dinero, no necesitaban propiedad privada, no necesitaban un Estado central, que al fin y al cabo las constituciones para qué se hacen, para hacer un Estado, sino la gente se hace, las comunidades, por ejemplo en América, se hacían, digo algunos, había algunos sitios como Perú o México que sí, allí tenían ya su Estado, ¿no? Pero las constituciones se hacen para ser un Estado, y entonces, pues esa es una de sus, no hay que verlas como un deseo de libertad o de beneficiar al pueblo. Las constituciones es crear un Estado para sujetar al pueblo. Para eso están las constituciones normalmente, a no ser que las cambiemos a algo. Pero de momento, históricamente, yo creo que ha servido para eso. Entonces, ¿qué había en América? Pues había unas sociedades
que un italiano lo supo ver muy bien, el primer coronista del descubrimiento de América, que era Martín Langlería. Este señor descubrió aquello y dijo, se entusiasmó mucho por el descubrimiento de América, no desde el punto de vista geográfico ni nada, sino porque decía que había descubierto la edad de oro de la humanidad en América, contra la edad de hierro que había en Europa. Entonces era como una vuelta a la edad, digamos, privilegiada, en donde todo el mundo vivía, compartía todo con los demás, en donde no había propiedad privada, donde no tenían ni siquiera en algunas lenguas las palabras tuyo y mío, en donde muchas cosas cultivaban la tierra en conjunto, no tenían cercos, ni vallas, ni nada que separara unas cosas con otras. Es decir, que todo era libre, todo el espacio estaba, pues bueno, a servicio de todos los que estuvieran en una comunidad. Entonces yo creo que precisamente el que exista esto dio un cambio muy grande en Europa para formar, digamos, teorías políticas, que ya que sabía que las monarquías ya estaban yendo un poco, sobre todo en algunos sitios, como Italia, etcétera, pues no estaban de moda, ya. Y entonces había que sustituir las monarquías por alguna forma de Estado. Bueno, pues yo creo que si nos referimos a otro tipo de sociedad que no necesita el dinero, entonces quizá por ahí podamos encontrar claves para decir que el neoliberalismo es, digamos, una mentira absoluta. Es solamente una manera, es como las letras de cambio o tal. Es un instrumento solo para los banqueros, que para la sociedad es absolutamente tan perjudicial como suelen ser los bancos. Últimamente lo hemos visto. Bueno, solamente eso. ¿Hay más palabras? Sí, ¿no? Ya. Buenas tardes. Yo no acabo de ver, o sea, Víctor, esa diferencia que dices que el liberalismo clásico tiene esas paradojas o contradicciones y el neoliberalismo no las tiene. Es decir, si identifico los dos elementos para mí clave del liberalismo, que son propiedad privada y Estado represor como garante de dicha propiedad, en ambas fases del liberalismo clásico y el liberalismo, creo que se dan esas contradicciones o paradojas. Perdón. La única diferencia quizá que veo es que en el liberalismo clásico el Estado no tiene el carácter del Estado social que se genera a partir de 1945 y que el neoliberalismo lo que hace, siguiendo ya que lo ha citado David Harvey, es ese proceso de expropiación por desposesión. Es decir, el Estado, en el liberalismo clásico, no es garante de derechos sociales, el Estado posteriormente al 45 lo es, y este neoliberalismo lo que hace es desposeer de esos derechos sociales a ese común, a ese Estado, ¿no? Es lo que dice. Referente a lo del tema del sentido común, bueno, yo un poco la referencia que tengo es que ese sentido común creo que se crea dentro de lo que es la cultura de la posmodernidad. Es la que creo que crea ese sentido común. Y la forma de lucha, para mí el elemento principal es la sociedad individualizada frente a la sociedad de lo colectivo o de lo común. Entonces creo que, digamos, el enfrentamiento debe venir por ahí, ¿no? O sea, oponer a esa sociedad individualizada la sociedad, en principio, los comunes. Gracias. ¿Hay alguna otra palabra? Sí. Damos, ¿te parece, Víctor? 4 o 5 intervenciones. Sí. Bueno, yo... Sí. ¿Se oye? Sí. Pues me ha gustado mucho el tema de la paradoja desde el punto de vista del discurso que resta, ¿no? Y sobre todo de la impotencia, la frustración que genera el no defenderse en contra de una ideología, entre comillas, tan débil y tan panfletaria.
Pero en ese sentido, o sea, me gusta ese enfoque, pero no me sorprende en el sentido de saber quién está detrás de cuáles han sido los portavoces de ese panfletarismo, ¿no? Y en ese sentido sí que ha contado el neoliberalismo con muchos micrófonos. En el caso de Chile, por supuesto, ya que lo mencionas, es inevitable de que solamente es posible instaurar la teoría de los Chicago Boys sí y solo sí en una dictadura que mata, que tortura y que desaparece a gente, ¿no? Y desde ese punto de vista no solo termina allí la instauración de este panfletarismo, sino que además están las universidades comandadas por rectores que son militares, están los medios de comunicación comandados por personas que son militares, y entonces en ese sentido solamente uno conoce el neoliberalismo y no hay otra, ni siquiera existe la posibilidad de generar algún otro discurso, primero porque te matan y segundo porque ya pasados 22 años, como es el caso de ahora en Chile, pues sinceramente todo se ha acomodado y resulta tan estridente como que se atribuya un discurso político, por ejemplo, a una cosa tan necesaria y que venimos pidiendo hace mucho los chilenos como el voto en el extranjero o incluso como la reforma tributaria, que significa subir los impuestos a las empresas. Simplemente quería decir eso, o sea, la relación de esta pobreza o como contramanifestación a esta pobreza de discurso, en el sentido de no sorprenderse tanto por cómo se ha difundido, sino que más por saber, como lo que nos pedía Joan Garcés la sesión pasada, estar muy informados. Y en ese sentido también me sorprende que la cantidad de gente que se está, no solamente que me pregunten a mí por qué no vuelvo a un país que no es país ni para viejos, ni para niños, ni para nada, porque ya directamente tendría que tener 3 veces más el dinero que gano aquí para poder vivir en Chile, sino que además la cantidad de gente de aquí que se está yendo allí como un paraíso, ¿no? Como este milagro económico, que es la frase con el eslogan del neoliberalismo a ultranza en Chile, y que 20 y tantos años después, o 40 y tantos años después, se sigue picando a gente, ¿no? Y sigue la gente sin pensar en irse allí, aun cuando, y no establecer la lucha por los derechos de una sanidad libre o por un acceso a la gratuidad de la educación, ¿no? Es un poco reflexión, pregunta y conmoción respecto a por qué, de alguna manera, quizás se le ha dado demasiado micrófono desde el país laboratorio que es Chile hacia el resto del mundo de este neoliberalismo a ultranza. ¿Alguien más? ¿Te importa si lo subís luego para arriba? Bueno, yo es la primera vez que vengo, entonces es lo que me sí, pero es que no vivo aquí. Bueno, verás, yo es más una pregunta y una especie de pensamiento. A mí me parece que realmente el liberalismo y el neoliberalismo, pues bueno, es el liberalismo y el neoliberalismo no me parece que haya tanta diferencia. Creo que esto es el capitalismo salvaje, es decir, es mucho más salvaje el neoliberalismo que el liberalismo. Dentro de un contexto histórico, claro, es como si nos ponemos a hablar de la democracia en Grecia y resulta que hablamos de la esclavitud, pues no tiene ningún sentido la democracia habiendo esclavitud, pero lo tuvo. Entonces, mi pregunta es posible que realmente el triunfo del neoliberalismo, primero por el fracaso del socialismo, bueno, fracaso, entre comillas, claro, fracaso para algunos, pero es que realmente hay algún país ahora que no sea neoliberal. O sea, China no está haciendo una política neoliberal, Rusia no está haciendo una política neoliberal, porque es que a mí me parece que con detalles diferentes, pero realmente es otro neoliberalismo. O sea, para mí ahora mismo, exceptuando Cuba, no hay un solo país en el mundo, bueno, y exceptuando también es neoliberalismo quizás más hacia el exterior que hacia el interior, los países nórdicos, Suecia, que acaba de venir una noticia que reducen por el mismo salario las horas de trabajo a 6 horas y donde hay un gran bienestar, pues los países nórdicos. Es una pregunta. ¿Lo puedes pasar? Mira, sí. ¿Lo va a recibir ahí un compañero en aquella fila? Sí,
era una pregunta la que te iba a hacer, a ver qué opinión teníais, iba en este contexto también, por la rapidez que hubo en los estados del este, con la caída del muro de Berlín, que se supone sociedades que más o menos habían sido educadas en otro tipo de conceptos y de valores, y cómo inmediatamente, si tenéis alguna conciencia, por qué las ideas liberales tuvieron tanto éxito y la necesidad de posesión privada, de propiedad, etcétera, calaron tan hondamente y rápido. Ya sé que el enemigo hacía, por supuesto, una publicidad exterior muy grande, ¿no? Por eso no es el enemigo. Las películas de Hollywood y todo esto tuvieron una gran influencia y como lo tienen ahora. Pero tiene que haber algo más, algo que a mí se me escapa. A ver qué opinión tenéis vosotros, ¿no? Me choca un poco que cuando se hablan de estos temas y de, por ejemplo, el sentido común y estas cosas, nunca se mencionan los medios de comunicación. Y realmente se ha hablado aquí de cómo el liberalismo comienza con, de alguna manera, la unión de los propietarios con la religión, con la Iglesia, y claro, llega el momento en que la Iglesia pierde su poder y quien asume la capacidad de difusión ideológica y control del discurso son los medios de comunicación, porque hace ya muchos años que se está hablando aquí del pensamiento único y estas cosas, y de que como 4 agencias reparten la misma información en todo el mundo y estas cosas, y se está hablando de opinión pública cuando realmente habría que hablar de opinión publicada. Entonces a mí me choca, ¿no? Me choca que nunca se tenga en cuenta esto, y no es por pensar mal, claro, pero es que también es cierto que muchos intelectuales y muchos pensadores pues viven de los medios de comunicación, viven de publicar en los medios de comunicación. Aquí en este país, Prisa tiene una buena cuadra de intelectuales. Simplemente No sé, que tienen mucho. Yo siempre entiendo mucho, pero es muy corto. Ah, sí, bueno. No, solamente decía que por ahí habían dicho que ahora en todo el mundo lo que triunfa es el neoliberalismo. Yo lo que no es el neoliberalismo lo que triunfa es el dinero, los capitales, que tienen todo su poder. Pero el neoliberalismo como teoría, pues es una mamarrachada. Lo que triunfa, claro, hay capitales enormes y esos capitales son los que imponen las cosas que les interesan imponer. Solo una pregunta y una pequeña reflexión, a ver si puedo resolver. Cuando hablabas del siglo XVII, del pensamiento inglés, estaba pensando cómo había... es decir, se me ocurre que esas paradojas o esas parajodas que podríamos llamar hoy, de cómo resuelve el pensamiento inglés esas contradicciones, ¿no? de fabricar una cierta verdad de libertad del individuo y abogar por el esclavismo al mismo tiempo, si no se apoya en una conciencia, digamos, igual que en el caso español, lo que representa Tomás Luis de Victoria, los dominicos respecto al genocidio americano, y en el caso inglés el puritanismo, que defiende la libertad de conciencia del individuo, que resuelve esos problemas de poder masacrar a los demás con la posibilidad de arrogarse una cierta bondad y no hacerlo, ¿no? Eso me lleva a la reflexión de que tal vez el liberalismo sea, que es un tema, como decíais, ¿no? Que es muy complejo, muy amplio, pero que en cierto modo
se desarrolla y toma impulso con toda una cultura de la subjetividad, ¿no? Quiero decir, con esto que se ha llamado la creación del yo, y que tiene una historia y muy concreta en Occidente, tal vez no tanto en otras culturas, pero que, es decir, el liberalismo se ha presentado a sí mismo como el gran defensor de esa subjetividad frente a otro tipo de sistemas que podían acabar con eso. Hablo como, es decir, me parece que es uno de los problemas que no se ha resuelto bien respecto desde la izquierda, y aunque se presenta como podría parecer una tontería, es muy claro, porque pienso, por ejemplo, es decir, el auge del liberalismo después de la caída del muro, se presenta también, tiene éxito en parte porque se defiende como justo ese sistema que va a defender las verdaderas libertades del individuo frente a otros sistemas que han acabado por suprimirlas. Aunque también eso puede ser, pero quiero decir que no es una casualidad que el estalinismo, cuando se desvelan las masacres del estalinismo en los años 50 en Europa, justamente pocos años después empieza el auge del liberalismo, desde el punto de vista ideológico. Entonces, bueno, quería plantearos esto. Sí, yo quería comentar, no me llamado que decías que por qué con una base teórica tan débil puede estar tan definido. ¿No se oye? ¿Por qué con una base teórica puede estar tan fuerte? Evidentemente es porque la organización es muy buena. Como mencionaba Víctor, en el año 47 se reúnen en Montpellerín y solo con ver los asistentes del primer congreso pues podemos sacar muchos premios Nobel de Economía, y solo de esos primeros asistentes a lo mejor 300 think en Europa, Estados Unidos, muchos suecos, a diferencia de lo que ha mencionado la compañera, muchos suecos, entonces están muy organizados. Y yo creo que hay mucha gente que no es capaz de distinguir esas teorías. Tú podrías coger muchos economistas que al día de hoy no te saben distinguir en una fórmula matemática donde hay subjetividad, como decía él. Entonces, al final es muy complejo y hay una organización muy fuerte y sobre todo intelectual en universidades y con premios Nobel de Economía, la mayoría, muchos de los que estuvieron en Montpellier en el 47 luego consiguieron el premio Nobel. Entonces, y yo creo que el gran éxito es que al final casi nosotros mismos, como dicen algunos filósofos, nos hemos metido el virus, tenemos nosotros el virus dentro. Posiblemente también los que estamos aquí sentados, ¿sabes? De cómo consideramos el éxito, el fracaso, la competencia. Entonces es un sistema muy fuerte porque a lo mejor también hay una base, ¿no?, de que muchos de ellos, que nunca se comenta, algunos eran judíos. Un comentario sobre esto era que a lo mejor pensaron que parte de su fracaso, porque tuvieron que irse a Estados Unidos o de fuera, era por el gran papel que había tenido el Estado, ¿no?, durante la Guerra Mundial, o sea, y entonces que pensaran que tenían que convertir al Estado, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no?, que están detrás de todo esto. ¿Había más palabras? ¿No? Dejamos que a lo mejor Víctor... Bueno, pues muchísimas gracias por las consideraciones y las preguntas. Interesantísimas todas. Voy a tratar de dialogar con ellas. Hay algunas que a lo mejor pues, no tengo una respuesta clara y tratar de establecer pues eso, un diálogo o lo que me ha ido sugiriendo lo que comentaba, y son varias cosas. Espero que no se me olvide ninguna de las fundamentales, si no me lo podéis decir. Bueno, hay algo muy interesante
que ha comentado antes Noelia, que también quería decir lo que es esto de que el liberalismo no sabe cómo trabajar la diferencia, ¿no? La heterogeneidad. Yo creo que eso es una clave muy bien identificada, y volveremos sobre esto a una de las últimas cuestiones que tiene que ver con el individuo, ¿no? y lo que tú comentabas de la subjetividad y demás. Bueno, yo creo que ahí hay algunas claves muy interesantes. Aquí me comentabas la cuestión del dinero, ¿no? Si en el nuevo mundo sin dinero, ¿cómo podíamos imaginar esto? Si a lo mejor, claro, leyendo sobre la propiedad privada pasa algo parecido. Cuando empiezan a hablar del cercamiento de los campos y del respeto tan escrupuloso a la propiedad privada, que es que te condenan a la horca por robar un chelín, ahí hay un cambio completo en las mentalidades, ¿no? Y es cierto que son muchos años, pero como tú también decías, si nos vamos un poquito más atrás, es un espacio de tiempo muy pequeñito, ¿no? En el que estamos hablando. Cómo de difícil es revertir esos procesos o reinventar otros donde cuestiones como estas no estén tan presentes como hasta el momento. Ahí está el reto, pero yo creo que lo interesante para cambiar, porque se habla de sentido común, que es cierto que es esto que comentamos, ¿no? Las tradiciones, la socialización, los medios de comunicación, las universidades, las prácticas cotidianas que te hacen respirar prácticamente y aceptar como normal, normalizar muchas cuestiones, pero luego Harvey hacía algo que me interesaba muchísimo, que era distinguir el sentido común del juicio, del buen juicio. Y el buen juicio es algo mucho más profundo, y el buen juicio precisamente es algo que yo, cuando realicé aquel libro sobre la retórica, ¿no? Que la retórica no es esto ahora de la palabra engañosa, ornamental, sino la retórica era toda una tradición de pensamiento muy enraizada en la antigua Grecia, y que luego el humanismo también recuperó. Era una cuestión fundamental, la idea del buen juicio. ¿Por qué? Porque ante cualquier acontecimiento, cualquier ideología, cualquier pensamiento, cualquier cuestión importante y clave para nuestras vidas, desde un punto de vista crítico, el buen juicio lo que hace es dotarnos de la capacidad de tomar una decisión. Pero de tomar una decisión, ¿cómo? Tratando de establecer aquello que ha acontecido, lo que podríamos llamar la verdad factual o de los hechos, pero para luego... ¿Y qué es lo que hacemos? Traemos siempre que tengamos garantías democráticas, un abogado defensor, un abogado de la acusación, fiscal, público, es decir, las salas abiertas. Traemos testigos para tratar de identificar realmente, mediante otros testimonios, qué es lo que ha sucedido, pruebas. A la vez, esto sucede con el paso de diversos días y noches, en varias sesiones. Un juicio público, democrático, tiene que establecerse en varias sesiones. Ya sabemos lo que le sucedió a Sócrates. En cuanto hubo juicio en un solo día, las pasiones desatadas por los demagogos y a la cicuta, a tomar cicuta. Condenado a muerte. Por eso en los totalitarismos, en las dictaduras, en las guerras, esos juicios al amanecer de apenas unos minutos, ¿no? Sin garantía. Necesitamos dormir, descansar, que se asienten las pasiones, pensar con la almohada, soñar, para dar espacio a la letargia y no solo a la vigilia, para tener ese buen juicio. Y sobre todo, dejar espacio al pensamiento, porque si el juicio suele ser nuestra actividad judicial, es una actividad política fundamental. En la filosofía política esto lo trabajamos de manera como uno de los grandes pilares, porque es una actividad política que realiza el individuo. El pensamiento sería la actividad que mira hacia el futuro, la actividad deliberativa. El juicio necesita de un pensamiento crítico que le acompañe. Por eso, lo que nos dice David Harvey de oponer la idea de un buen juicio a un sentido común es tan importante, porque el buen juicio es una vacuna, un antídoto, mejor dicho, un antídoto contra totalitarismos de cualquier tipo. La semana que viene vamos a hablar de Adolf Eichmann, Noelia y yo, para otra propuesta que me ha hecho para su programa de radio, Contratiempo, con otros compañeros. Y Hannah Arendt, precisamente cuando estudiaba el caso de Eichmann, este jerarca nazi que fue enjuiciado en Jerusalén en el año 60, después de que le secuestrara el Mossad
en Argentina, en realidad ella lo que decía, este hombre ha sido capaz de estas barbaridades siendo un tipo banal, un funcionario, porque había renunciado a la capacidad de juicio y de pensamiento. Entonces esto, nosotros tenemos ese reto cotidiano, ¿no? Y yo me lo digo muchas veces, cuando me embarco en días de muchas actividades donde tengo mucha actividad mental pero poco pensamiento y poco juicio, es como, pues, cuidado, vamos a pensar las cosas, vamos a reflexionar, vamos a juzgar y traer todos los elementos y unos y otros para tomar las decisiones. Esto es un antídoto también, yo creo, contra ese sentido común. Y el pensar desde el largo plazo, como hacías, ¿no? De decir, oye, que esto de la propiedad privada o del dinero tiene apenas me parece que es algo muy valioso, muy valioso. Sobre el neoliberalismo también me comentabas la idea de que quizá no había tanta diferencia. Claro, puede ser a partir de John Locke que veamos, ostras, es que todo lo que nos cuenta John Locke respecto a la propiedad privada, fíjate lo de los esclavos o lo del trabajo de los niños o lo de las casas de trabajo, es que este hombre, por mucho que introdujese cuestiones básicas de división de poderes, de representación política periódica, mediante elección popular, por mucho que estableciese una serie de elementos, tampoco, pero te vas a otros liberales que van continuando la obra de Locke y lo que tienes en muchos de ellos es una defensa de las libertades. Benjamin Constant, por ejemplo, el famoso de la libertad de los modernos y la libertad de los antiguos. Lees ese texto de Constant y sí que hay una libertad de los modernos muy fuerte, de lo que luego Isaiah Berlin reconceptualizaría como libertad negativa, es decir, ese espacio de esfera privada donde nosotros tenemos que estar protegidos de que cualquiera, incluso el Estado, entre a dictarnos lo que tenemos que hacer, y aquí está la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociarte con quien quieras y otra serie de libertades. Esa defensa fuerte está en liberales como Constant, pero por ejemplo en Constant vemos que esa libertad de los modernos, como también vamos a ver en Isaiah Berlin, no la desechan del todo. Hay que complementarla, tiene que estar presente, y es la libertad positiva que diría Berlin de decir, oye, vamos a preocuparnos por lo colectivo, por la participación en lo público, para tener libertad también y crear una libertad a partir de la comunidad política, y eso también es liberalismo. Sin embargo, en el neoliberalismo no vamos a encontrar nada de esto, no vamos a encontrar una defensa tan cerrada, tan exquisita, tan desarrollada, tan amplia de las libertades modernas, y por supuesto todo lo que huela a libertad antigua va a ser tachado de totalitario. Entonces aquí, a mi entender, puede haber una distinción, ¿no?, que podamos hacer. Respecto a lo que comentabas de David Harvey, es cierto, ¿no? Él habla de dos elementos clave en los derechos del neoliberalismo, como son el Estado territorial y el capital. Para ellos vamos a tratar de conservar ciertos derechos. Al capital ya lo sabemos, todos los derechos que hemos enumerado, la libertad de capitales, propiedad privada, mercado, etcétera, competencia, y desde el Estado, aquí tiene que ver mucho con lo que comentaba Noelia, esa inclusión-exclusión. El Estado moderno capitalista es un gran creador de exclusión, es ese dentro y ese fuera, son nuestros códigos civiles que también tenemos en nuestra epidermis grabados a fuego de quién es nacional en nuestro país. Aquel que tú vas al Código Civil y lo que vas a ver es aquel que desciende de otro nacional, es decir, el ius sanguinis, la sangre, y el ius soli, aquel que nace en un territorio determinado, el ius soli, sangre y tierra. Son dos elementos muy atávicos, pero ahí están como modernos en nuestros códigos civiles, diciendo quién está dentro y quién está fuera. Y esto el Estado moderno lo va a empezar a implementar y va a decir quiénes son nacionales y quienes están protegidos con sus derechos y quienes no lo están. Y esta va a ser una división dramática, trágica, terrible para muchas minorías, y esa gran figura contemporánea que aparece en el siglo XX como es la del refugiado a partir de las migraciones y demás. Por tanto, ahí en el Estado neoliberal sí que yo creo que la mirada que traes a partir de Harvey es muy cierta, ¿no? Esa centralidad del
el Estado está ahí, y hay un Estado neoliberal, de mucha libertad de mercado y demás, pero cuando rescatan a los bancos, quienes lo pagan, el Estado, y hay una transferencia de nuevo de rentas importante, ¿no? Esa conexión también es importante. No sé si eras tú o alguien que me ha preguntado luego sobre la posmodernidad, ¿no? Que lo ha mencionado, sí, alguien... un poco que las condiciones de posibilidad al final del neoliberalismo eran el contexto posmoderno que vivimos. Claro, analizando lo que comentaba al principio, ¿no? La dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, muchos analistas han dicho, oye, cuidado, que cuando dices que hay una paradoja dentro de la ilustración, lo que puedes dar es alas a la propia contrarrevolución, a los reaccionarios anti-ilustrados o a los posmodernos, que lo que te empiezan a decir es hay una disolución de estos grandes conceptos y estos grandes relatos que ya no nos sirven. Y lo que Adorno y Horkheimer, sin embargo, tratan de explicitar, ¿no? Y lo hacen luego en prólogos que escriben posteriormente a la obra original, es decir, oye, no, que nosotros lo que tratamos es de fortalecer aquella parte de la dialéctica ilustrada que nos trae lo positivo de estos grandes conceptos como justicia, libertad, solidaridad, igualdad, y a partir de ahí pues construir de otra manera la razón para que no caiga en esta reacción tecnocrática, instrumental, etc. Pues en la posmodernidad pues nos ha podido suceder algo parecido, ¿no? Efectivamente, que todos estos grandes conceptos, ¿no? Que venían de la ilustración y que el liberalismo, algunos de ellos también trató de defender, se han ido disolviendo, ¿no? Y bueno, una tarea es recuperarlos y reinventarlos y resignificarlos también al calor de los tiempos, pero con memoria, ¿no? Que es algo que yo creo que aquí en el teatro, en la Universidad de Barrio, estáis haciendo bastante, ¿no? Que me parece a mí interesantísimo. Y esto, claro, tiene que ver con la idea de la sociedad individualizada, el individualismo que ya veíamos en Hayek, y algo que comentaré un poquito más adelante a partir de otras consideraciones de otro compañero sobre Chile, ¿no? Y claro, es que en Chile yo también siempre he pensado es que tuvieron el campo totalmente libre de obstáculos para hacerlo como experimento, como prueba para todo lo que luego nos ha venido. Pero es interesante también lo que cuenta Harvey de un sitio como Nueva York, ¿no? Con una tradición pues, sindical más o menos fuerte y una cultura política interesante en el municipio y demás, y a partir de una crisis fiscal y de lo que comentaba una compañera por ahí arriba, ¿no? De la gran organización de las élites bancarias y financieras, ¿no? Porque nosotros cuando tratamos de organizarnos, ¿cómo lo hacemos? Salimos un montón de pequeños grupitos y enseguida peleados todos entre nosotros, ¿no? Pero allí, ¿no? Allí dicen, oye, cuidado, que aquí hay un problema, vamos a unirnos y a pesar de esto tenemos que sacarlo adelante. Y en la crisis fiscal de Nueva York pasó. Los bancos de inversión que tenían entonces la sartén por el mango en el asunto de la deuda de la ciudad de Nueva York dijeron, esto solo se resuelve así. Pusieron unos requisitos a la ciudad de Nueva York, tuvieron que cumplirlos y eso significó desmantelar todo un sistema municipal donde los sindicatos habían tenido mucha fuerza y donde los servicios públicos se habían puesto por delante del bienestar de las corporaciones, ¿no? Y bueno, y esto fue en el año 75 y es cierto que entonces tenemos en Chile esta ausencia de obstáculos, pero en otros sitios pues pasaba, no sé, son cuestiones que también dan que pensar sobre el capitalismo. El capitalismo es algo muy presente en el liberalismo, en el neoliberalismo es lo que a lo que responden, ¿no? Pero por la distinción que me queríais hacer con esto del capitalismo, sigue habiendo un liberalismo que embriga el capitalismo, por decirlo en las palabras de Harvey, y un neoliberalismo que le quita ya todas las riendas. Y ahí es lo de la ibris, ¿no? Que comentaba también Noelia, la desmesura. Esa desmesura de los antiguos griegos, que también tiene que ver, yo creo, con algunas cuestiones que yo no sabría responderte, tampoco soy experto en los países del este de Europa y lo que sucedió tras la caída del muro, pero que con algunas de las pinceladas que se pueden dar también tiene que ver con que el neoliberalismo llama de manera muy directa y muy seductoramente a los apetitos, a unos apetitos que llevamos pensándonos desde los clásicos. Te vas al Gorgias de Platón, te vas a
a las tragedias de Shakespeare, y ahí hay una gran reflexión sobre la ambición, sobre las envidias, sobre la competencia, sobre cuestiones que están ahí y están en nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que ese quitar las riendas y esa desmesura y esa falta de reflexión y falta de juicio crítico y de pensamiento, a lo que quizá también tiene algo que ver la aceleración de los tiempos, de lo que nos hablaba Walter Benjamin antes del horror nazi, ¿no? De cómo el capitalismo ha acelerado tanto los tiempos que nos impide disfrutar de la experiencia y de un pensamiento complejo y crítico, como todo esto es lo que hace que el neoliberalismo llame directamente a las puertas de nuestros apetitos, de esa expansión por la expansión, y caigamos tan fácilmente en ella. Y quizá pues con la caída del muro, ¿no? Pues vayamos enseguida tras los señuelos, ¿no? Aunque luego pues venga la decepción. Es una explicación que se me ocurre, ya os digo, tentativa y un poco de diálogo, porque no sabría muy bien tampoco por dónde. De Suecia habéis hablado. Tengo uno de mis amigos más cercanos, hizo su tesis, él es economista, desde una perspectiva crítica, aborda también su estudio y demás, hizo su tesis doctoral precisamente sobre Suecia para preguntarse qué es lo que ha pasado ahí estos últimos años, ¿no? Y lo que también detectó a partir de los 90 es que esta revolución neoliberal afectó muy duramente a Suecia desde los 90. Y bueno, claro, parten de unas alturas de bienestar que ya quisiéramos nosotros. Entonces, bueno, pues la caída pues tampoco es como para tenerlo en unos niveles semejantes a los nuestros, pero también ahí se ha sufrido una embestida, ¿no? del neoliberalismo importante. Hablabais de los medios de comunicación. Yo lo mencionaba también antes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues quiénes son los propietarios de los medios de comunicación, el gran capital, y ahí ya nos podemos hacer la respuesta nosotros mismos. Con lo que estabais comentando de Prisa, claro, si entra ahí un fondo de inversión, los del Liberty, los de no sé qué, tal, te endeudas, dependes de las deudas para salir adelante y del gobierno para que te eche una mano, pues a poco que no tengas muchos escrúpulos, pues enseguida empiezas a cambiar un poco la línea informativa y demás, y ahí tenemos la gran tragedia que está pasando con los grandes medios convencionales en nuestro país, pero también están surgiendo otro tipo de medios, no por ahora con la potencia ni con la amplitud de estos, pero desde la autogestión, desde otro tipo de organización, sin endeudarse ni entramparse, buscando la veracidad y la información, ¿no? Bueno, yo creo que también el panorama es esperanzador en este sentido, aunque todavía sean minoritarios. Y claro, aquí también hay un problema que suele ser el de... son las 9:10, ¿cómo voy? Sí, pero yo creo que aguantamos que termine su intervención, ¿no? Parece lo mínimo. Sí, no es para eso, porque es que me habéis dicho unos temazos ahora, que los estaba viendo aquí apuntados y digo, qué ganas de enrollarme, pero no, son las 9:10, voy a intentar ir finalizando, pero claro, esto tiene también mucho que ver con la propaganda y con las verdades factuales y las verdades políticas, es decir, lo necesario que es en una comunidad política que se quiera democrática, que las verdades factuales, las verdades de hecho, lo que ha sucedido, esté claro. Si nosotros tenemos unas grandes manifestaciones, las de 22M, y resulta que luego nos vemos en los periódicos de Prisa, por poner el ejemplo que decíais por aquí, que han estado 50.000 personas, pues cualquiera que estaba en la manifestación, yo que estuve, sabe que es mentira, que es falso, que me puedo enfrentar al redactor de la noticia y decirle, es mentira. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú dices 50.000, otro dice 35.000 y otro dice 1 millón o 2 millones, pues tenemos una dificultad para entablar un debate público de base. No podemos empezar ni a dialogar, porque antes estamos diciendo que es mentira y que es verdad. En cambio, si nos ajustamos a la verdad y podemos calcular los cientos de miles que hubo en esa manifestación, luego ya podemos nosotros decir nuestras verdades políticas, aunque sean diversas. Aunque uno venga desde el liberalismo, otro desde la socialdemocracia, otro desde el socialismo, otro desde el conservadurismo, pero puede haber un debate plural. Sin embargo, lo que nos está hurtando el modo capitalista de concebir la comunicación es ese debate plural y político y democrático.
en la sociedad, porque nos están dando gato por liebre, ¿no? Y eso es un problema también que tenemos en la actualidad. Y un compañero también hablaba del protestantismo, ¿no? Y esas raíces calvinistas también que tienen muchos de estos autores liberales. A mí me parece fundamental. También hay que tener en cuenta que se habla con todo esto de que hubo una secularización, pero fue una secularización bastante fallida. Los grandes elementos cristianos ahí dominaron todo el siglo XIX, el XX, y siguen dominando parte del XXI en Europa. Tener en cuenta que hasta hace nada Turquía no la dejaban entrar, creo que era Valéry Giscard d'Estaing quien estaba ahí de jefe de sabios, porque no compartían nuestra misma cultura y valores cristianos, aún hoy en nuestros días. Toda la cuestión judía que estalla en el siglo XIX es por esto, porque hay una ilustración fallida en el tema religioso, y el cristianismo está ahí continuamente mandando, pero además es un cristianismo, en el caso del liberalismo europeo, del centro y del norte de Europa, calvinista, que tiene sus características propias y que es muy interesante relacionarlo con el individualismo, la cultura del individualismo que tenemos en la actualidad. Me podría extender porque es uno de mis temas favoritos, pero bueno, luego podemos seguir con esto, pero también englobar esto en lo que se ha venido a llamar la modernidad o las modernidades, donde la ciencia moderna, el Estado moderno, el capitalismo y la reforma son 4 grandes claves que nos ayudan a comprender mejor la conformación del liberalismo. La creación del yo, ¿no? y todo lo que tiene que ver con lo que a mí me gusta denominar el gobierno del individuo. La idea del yo que trae el liberalismo es una idea muy pobre. Es una idea guiada por la razón, por una razón además, como se denunciará por muchos filósofos políticos, una razón instrumental. Es una concepción del yo muy soberana, es decir, una persona es capaz de, como nos dice Hayek, guiar su destino, muy autónoma. Es una razón también conquistadora, es aquello que os decía al comienzo, esa comprensión del conocimiento como poder va a meterse también en la concepción del yo, del individuo, ¿no? Yo conozco para tener poder económico, poder laboral, poder profesional, poder militar, ¿vale? Pero no conozco por felicidad, por curiosidad, por contribuir al bienestar de mi comunidad, ¿vale? Esa razón y ese yo tan soberano y tan conquistador va a ver y a tachar las pasiones y las emociones y las fantasías como algo denigrante, como algo a extirpar, ¿vale? Y bueno, y todo esto choca con lo que antes se estaba trabajando en el humanismo del sur de Europa, y donde en realidad se ponía en ese gobierno del individuo en consonancia todos estos mimbres que nos conforman a los individuos, las pasiones, las fantasías, las razones, nos pueden arrastrar hacia el abismo, nos pueden llevar a la luna, como a los lunáticos. Una pasión nos puede arrastrar y hacernos perder todo, hasta la vida. Las razones, si nos llevan rectas por una vida que suele ser tortuosa, pues también nos va a hacer caer antes o después. Sin embargo, este humanismo sí que trataba de conjugar todos estos aspectos que nos configuran de una manera democrática, escuchando esa diferencia interna es como también luego nos puede preparar para escuchar y hacer y acoger y ser huéspedes y ser partícipes de las diferencias externas, ¿no? Y bueno, sobre todo esto también es algo que es uno de los temas que a mí más me han preocupado cuando he tratado de escribir alguna cosita de estas. Y nada, agradeceros mucho pues, vuestra atención, el silencio y la participación. Y a ti, Noelia, la invitación. No, gracias, muchas gracias por venir, muchas gracias a vosotros y os esperamos la semana que viene.